Ya, vamos por el último tema de este mes, la construcción de la identidad. Primero, ¿qué es la identidad? Y la identidad es las características que resaltan de nosotros mismos. Por eso es el conjunto de rasgos propios de un individuo, que puede ser tú, Luis o Yair, o de un grupo que lo caracteriza frente a los demás. Por ejemplo, nosotros somos un grupo de estudiantes que nos diferenciamos del grupo de trabajadores. Y así nos identificamos, porque nosotros somos estudiantes. Y ahora, ¿cómo construimos la identidad? Eso memorícenselo. La identidad se construye a través del vínculo con otras personas o grupos sociales o la interacción. Por ejemplo, nosotros desde que hemos nacido hemos interactuado con nuestra familia. Y entonces en esa interacción, en nuestras relaciones, hemos adquirido características o rasgos de ellos que le hemos como que se han vuelto características de nuestra personalidad. Por ejemplo, así como las tradiciones culturales, la fiesta de San Juan, mi familia festeja la fiesta de San Juan. Entonces yo puedo decir que una característica mía o algo que me identifica a mí es seguir las tradiciones de mi familia. Los grupos sociales buscan diferenciarse de otros resaltando y haciendo visibles sus costumbres, tradiciones, gastronomía, música y otras manifestaciones. Y también la construcción de la identidad nunca se detiene, nunca para, porque es un proceso que dura toda la vida y eso se va modificando de acuerdo a nuestras interacciones con los demás. Por ejemplo, cuando somos niños interactuamos con nuestra familia, luego vamos al colegio, interactuamos con nuestros compañeros, luego crecemos y vamos interactuando con diferentes personas y grupos y va modificándose nuestra identidad. ¿Entendieron? Más o menos. Ya, básico. ¿Cómo se construye nuestra identidad? Por el vínculo o interacciones que tenemos con los demás, ya sean personas o grupos. Ya. O sea, esto va a venir en oral. No te puedo decir que sí o que no, pero tienes que entenderlo. Sí, sí, sí. Ya. ¿Cómo se construye la identidad? A ver, alguien dígame. A través del vínculo con otras personas o grupos sociales. Ajá. ¿Y la identidad, se detiene en algún momento de la vida o dura durante el largo de toda nuestra vida? A lo largo de toda nuestra vida. Porque siempre estamos interactuando. Ajá. Ya, muy bien. Y nosotros ya hemos hecho lo que es la identidad nacional, el primer tema, pero esta vez lo vamos a tocar acá. ¿Y a qué se refiere con identidad nacional? Son los vínculos que tenemos con los otros individuos que pertenecen a la nación. Por ejemplo, ustedes que también son parte de la nación, tengo el vínculo de hermandad y solidaridad, se podría decir. Y a eso se refiere lo que es identidad nacional, el vínculo que tengo con alguien que comparta la misma nación que yo. Y esto se transmite la identidad mediante la lengua, la comida, mitos, actitudes hacia la vida y las reglas del comportamiento. Y esta identidad otorga a la comunidad una sensación de permanencia en el tiempo, ya que se tiene una historia común. Por ejemplo, nosotros como peruanos compartimos la misma historia, de que nuestros antepasados han sido incas y que ha habido como 13 incas, luego vinieron los españoles, y asimismo también compartimos nuestra historia del presente. Por ejemplo, todos nosotros estamos viviendo en una pandemia, estamos encerrados en nuestras casas, tenemos la experiencia de que, no sé, de que sabemos de que han muerto 13 personas el sábado y todo eso nosotros lo compartimos. Así dicen que ha muerto ahí en la discoteca. Ajá. O sea, todas esas historias que pasan, tenemos nosotros historias en común a pesar de tal vez no haber estado tiempo juntos. Y eso es como nosotros nos identificamos nacionalmente. Ay, qué bien recién entró. Y eso tienen que tener bien claro que la identidad nacional se divide en dos, la positiva y la negativa. La positiva es cuando estableces lazos Creo positivos. que Kevin no sabía que era a las 10. Por eso está siguiendo 10:30, porque 10:30 siempre es la clase. Sí, creo que igual. Pero ahorita le ponemos el día. Igual voy a subir el video cosas para si no han escuchado los demás para que se guíen.
Ya, y tienen que entender que hay identidad positiva y negativa. Entró Kevin. Sí, dentro, pues. Mis buenos días. Buenas tardes, Kevin. Ya. La identidad positiva es cuando establecemos lazos positivos con la historia, cultura y miembros de una comunidad, mientras que la negativa es el sentimiento de aversión. Esto se refiere al sentimiento de rechazo o enfrentamiento con una comunidad. Claro. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la identidad positiva y negativa? Viene. Todos se quedaron en silencio. En resumen, la identidad son los rasgos que tiene una persona, un individuo o un grupo. ¿Cómo se construye la identidad? La identidad se construye a través de los vínculos o interacción con otras personas o grupos sociales. Y la construcción de la identidad nunca acaba, porque se da a lo largo de toda nuestra vida. Y tenemos la identidad nacional. La identidad nacional se refiere a los vínculos que tenemos con otros individuos que conforman la nación. Por ejemplo, todos nosotros pertenecemos a una misma nación. Y esta identidad se pasa a través de lengua, comida, mitos, y se divide en dos, la identidad positiva y la identidad nacional negativa. La identidad nacional positiva son los lazos positivos que tenemos con la historia, cultura y los miembros de la comunidad. En cambio, la negativa es el sentimiento de rechazo, enfrentamiento con una comunidad. Por ejemplo, allá hay peruanos que cholean a otros peruanos. O sea, los choros, mejor dicho, la identidad nacional negativa. Los choros, Sí. sí, pues se podría considerar. Y la positiva será una persona trabajadora, pues. Y la maldad es el choro y pum, lo roba. Por ejemplo, la positiva puede ser aquella persona que se siente orgullosa de ser peruano y puede interactuar sin ningún sentimiento de rechazo, tal vez con la cultura de la sierra, de la selva, y que no es racista, que es empático con ellos. En cambio, el negativo, el que se avergüenza de ser peruano y trata mal a los demás o los cholea. Claro. Claro. Y ahí por último la Los tarot. demás no hablan, ¿no? Yo estoy hablando solo. Al final, No sé si yo, pero la escucho muy bajo. ¿sí? Sí, sí, sí. Muy bajo. Sí, Sí, ves. sí. Ahora, alto. Sí, ahora Muy, muy sí. fuerte, muy fuerte. Ya. Ya. Y con eso acabamos, pero ¿entendieron? Sí, sí, sí. Yo Ya. más o menos, porque no escucho mucho. Otra vez, Sí. otro resumen. ¿Qué es la identidad? ¿Cómo te identificas tú? Porque son las características que tú tienes, pues, y entonces a estas características le vamos a llamar rasgos. Y entonces la identidad son el conjunto de rasgos de un individuo o de un grupo de personas. Con eso acabamos qué es la identidad. Posible pregunta del examen oral. Ya. Ya. Luego, ¿cómo se construye la identidad? La identidad se construye a través de los vínculos o interacción que tenemos con otros grupos o personas. Y la construcción de la identidad nunca acaba hasta que nosotros moramos. Siempre va a estar constante en toda nuestra vida. Y por último, la identidad nacional. Tienes identidad nacional cuando tienes vínculos, pero vínculos buenos con las otras personas de tu misma nación. O sea, nosotros que somos de la misma nación. Y hay dos tipos de identidad, que está la identidad positiva y la negativa. La positiva es cuando tienes lazos positivos con la historia, con la cultura y los miembros de una comunidad.
que puse, por ejemplo, que aquellas personas que son empáticos con los demás, que tratan bien, por ejemplo, no menosprecian ni minimizan la cultura de la sierra ni de la selva, mientras que la identidad nacional negativa es el sentimiento de aversión, que es como rechazo o enfrentamiento a una comunidad, que pueden ser aquellas personas que se avergüenzan de ser peruanos y que minimizan otras culturas, que los cholean, se podría decir. Un ejemplo. Y con eso acabamos el tema. Está sencillo. Sí, señora, sí, Miss. Ya, y ahora la tarea, que son preguntas así como siempre. ¿Crees que los peruanos valoramos nuestra identidad nacional? ¿Y por qué? Pero ¿por qué siempre hay un porqué? Porque todo hay un porqué. En esta vida tienes que aprender a justificar. No, alguien no te va a decir, ¿por qué quieres ser ingeniero? Porque sí. Todo tiene una razón. La pregunta uno dice, ¿crees que los peruanos valoramos nuestra identidad nacional? O sea, que les gusta su Ah, nacionalidad. sí, valoramos nuestra identidad nacional y eso involucra nuestra historia, nuestras costumbres y cómo nos comportamos, pues. Eso ya queda a criterio de cada uno. Y menciona 5 características resaltantes de tu identidad personal. Por ejemplo, que eres responsable, puntual. Ya, este tema va a venir fijo. Y tienen que estudiar, pero ya hemos hecho un repaso, así que está sencillo. Y va a venir el primer tema. Así como mencionaba anteriormente, no va a haber caso en este examen, Kevin. Solo van a ser preguntas teóricas, tanto para el examen escrito como para el examen oral. Así que vas a tener que aprender, por ejemplo, qué es la cultura y 2 características de la cultura, pero esto de aquí no va a venir. Estos 2 de acá no va a venir, van a venir estos 2 y ¿Y todo. por qué cambió cómo se llama lo que acordamos ese día de que iba a hacer casos? Prometo. Ya, pero entendieron cómo va a ser, ¿no? Sí. Ya, de tener